Ya nosotros vimos acerca de cuando el niño Jesús se quedó en el templo y veíamos que Jesús pasaba tiempo en el templo. ¿Cuántos entendieron ese pasaje? Que Jesús pasaba tiempo en el templo y de la bendición que nuestros hijos pasen tiempo en el templo, que nosotros pasemos tiempo en el templo sirviéndole a Dios. Y veíamos hace 8 días, yo les compartía acerca de mi testimonio, cómo sirviendo en la casa de Dios puede uno desarrollar una vida profesional, próspera, bendecida, sirviendo como sirvo yo como pastor en la casa de Dios, todos los días, prácticamente a toda hora. Y sin embargo, yo puedo desarrollar una vida profesional con excelencia, gloria a Dios, una vida familiar de mucha bendición, gloria a Dios. Y yo quería contarles ese testimonio solamente con el propósito que se dieran cuenta que uno sí puede estar sirviéndole a Dios mucho, como lo hago yo, en la casa de Dios, y desarrollando a la par una vida profesional, una vida familiar, obviamente a nivel empresarial o laboral, sí se puede. Así que dile a la persona que tienes al lado: tú puedes desarrollar tu vida profesional y servirle al Señor en la casa de Dios. Y entre más le servimos a Dios, Dios más prospera nuestra obra allá afuera. Porque Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. ¿Se dan cuenta de eso? Y las personas piensan que entre menos vengan a la iglesia, más van a tener prosperidad. Y resulta que es al revés. Es entre más busques a Dios, Dios más te prospera lo que estás haciendo allá. Entonces Dios te presenta los negocios así, porque dice: a este hijo lo quiero tener en mi casa. Y con una salida hace 3 mandados. Amén. Con una vuelta le resultan los mejores negocios y puede tener prosperidad y bendición sirviéndole a Dios. Porque Dios sí hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Amén. Ok, vamos a Lucas 2. Y yo quiero que leamos desde el versículo 46 que comenzamos a leer hace 8 días y vamos a seguir. Dice: y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿En dónde estaba Jesús? Entonces dile a la persona que está al lado, dile: Jesús estaba en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces dile a la persona que tienes al lado, dile: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuáles son los negocios del Padre? ¿Cuáles son los negocios del Padre? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Haciendo qué? Negocios. O sea que el trabajo en la iglesia ¿es un negocio o no? Hay gente que ofendiendo la obra de Dios y tratando de ofender a los siervos de Dios dicen: esto es un negocio. ¿Sí? Sí, no está equivocado, es un negocio. Pero no es un negocio donde le venimos a sacar la plata a la gente como la gente lo quiere dar a entender, sino que estamos en los negocios de papá. El Señor Jesucristo dejó el cielo para venir a predicarle a las almas, para venir a ganar las almas, para venir a enseñar la palabra. Y eso Jesús le llama negocios. Y se llaman los negocios del Padre. ¿Saben por qué? Porque cada alma
que ganemos para Jesús es el mejor negocio que podemos hacer para el Padre. Porque a Dios lo que más le interesa es que haya muchas almas que lleguen al cielo. Por amor a los perdidos, el Señor Jesucristo descendió de los cielos. Se salió de su comodidad, de su trono, de todas las delicias que tenía en el cielo, y dejó todo y se incomodó. Se metió en una familia, sufrió persecución, sufrió golpes para ganar almas para Dios. Y para Dios, para Jesús, cada persona que conoce a Jesús, cada alma que conoce a Jesús es un negocio. Por eso dice la Biblia que el que es ganador de almas es sabio. Pregunto, si Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por un alma, por las almas, ¿qué estará dispuesto a darte a ti si tú le traes un alma? ¿Qué crees? ¿Ah? Y por eso Jesús, cuando envió a los discípulos, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en la otra versión dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y ganen almas, vayan y prediquen la palabra, hagan que muchos más vengan al reino de los cielos. Ese es su plan. Y si Dios nos manda a hacer ese trabajo y nosotros le traemos almas a Dios, ¿ustedes cuánto creen que está dispuesto a pagar Jesús por un alma que le traigamos? ¿Será que es buen negocio traerle las almas al Señor o no? Claro. O sea, somos como cazarrecompensas. Le traemos un alma al Señor y el Señor bendice a sus hijos. Por eso el que gana almas es sabio. Dile a la persona que tiene salud, dile: si ganamos almas, somos sabios. Si ganamos almas, o sea, si nos dedicamos a ganar almas, somos sabios, porque son los negocios de Dios, las almas. Por eso el Señor, cuando llamó a Pedro, que era pescador de hombres, le dijo: Pedro, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. O sea, cambió la profesión de pescador de peces por pescador de hombres. Ese fue el negocio al que Jesús llamó a Pedro. Venid en pos de mí, yo te haré pescador de hombres. Bueno, ¿cuántos han ganado por lo menos un alma? Que hayan hecho una tarea de ir a ganar un alma. Levanten la mano, por favor. Bueno, quiero decirle que ustedes son sabios, sabios. ¿Cuántos todavía no han podido ganar un alma, pero que tienen el deseo en el corazón de hacerlo? Levanten la mano. Levanten bien la mano, sin vergüenza. Bueno, Padre, te pido que les des a estos hermanos la sabiduría para ser ganadores de almas, Señor. Que tú les des la estrategia y les des la oportunidad de volverse ganadores de almas en el nombre de Jesús. Por cada alma que tú ganas, tienes una corona, una piedra preciosa en tu corona en el cielo. Amén. Entonces, por eso Jesús estaba en los negocios del Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, si queremos parecernos a Jesús, ¿en qué debemos estar? En los negocios del Padre. En los negocios del Padre. Y dice, por eso le contesta así a la mamá, a la Virgen María. Dice, o a María en ese momento, le dice: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, no es una opción, es necesario. Verso 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y mire lo que dice el verso 51. Y descendió con ellos. ¿A qué edad? 12 años. Y volvió a Nazaret. Y estaba, ayúdenme a leer lo que dice.
y estaba ¿qué? Sujeto a ellos. O sea, Jesús es Dios. Pero Jesús estaba como estaba con sus padres, sujeto. O sea, no importa cuán pilo seas, Jesús nos enseñó que siendo Dios se sujetó a sus padres aquí en la tierra. Entonces, otra cosa importante que debemos entender nosotros como hijos aquí en la tierra es que nosotros debemos estar sujetos a nuestros padres. ¿Hasta qué tiempo? Díganme. ¿Hasta cuándo debemos estar sujetos a nuestros padres? ¿Mm? ¿Hasta cuándo? Escuche lo que dice nosotros debemos honrar a nuestros padres siempre. Desde que nacemos hasta que nos muramos tenemos que honrarlos. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra que Dios te da. O sea, que si nosotros queremos que nos vaya bien en la vida, nosotros debemos honrar a nuestros padres siempre. Cuando estén cuchitos, ¿tenemos que honrarlos? Sí, tenemos que honrarlos. Tenemos que hablar bien de ellos, bendecirlos, ayudarlos en no dañarles su imagen, su honra, honrarlos. Siempre dar buen reporte de nuestros padres, una buena defensa de ellos. Con nuestro comportamiento honramos a nuestros padres. ¿Ustedes creen que una vida íntegra no está honrando al papá de esa persona? Claro, está diciendo, wow, qué padres tan espectaculares habrán sido. Eso porque uno con el testimonio honra o deshonra. Si uno ve, por ejemplo, una persona que está en la marihuana, en la calle, robando, matando, qué sé yo, uno mira a esa persona y dice, uy, ¿cómo habrán sido los papás de ese chino? ¿Y qué está haciendo eso con ese comportamiento ese muchacho? Deshonrando, dañándoles la imagen a sus padres. Por eso nosotros durante toda nuestra vida debemos honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Porque hay personas que honran a la mamá, pero al papá no. Es que ese desgraciado nos dejó cuando éramos pequeños. No, pero es que él nunca estuvo pendiente de nosotros. Mi mamá sí, una santa mujer. Ahí estuvo al frente del cañón. Yo honro a mi madre. Pero a mi padre no se merece nada. Porque él lo único que hizo fue engendrarnos y se largó y nos dejó tirados. Entonces comenzamos a hablar mal del papá y estamos desobedeciendo el mandamiento de honrar a los padres. Ay, pastor, pero es que no se lo merece. Bueno, es que no dice la Biblia que si se lo merece o no. La honra a los padres debe ser incondicional. No importa si nuestros padres están en la cárcel, han sido malos o han sido buenos. No importa, Dios nos manda a honrarlos. Punto. Ahora, dice la Biblia, para que te vaya bien. O sea que el que está deshonrando a sus padres, muy probablemente le está yendo mal o le va a ir mal. Y a veces hay personas que dicen, pero ¿por qué a mí me va tan mal? Y no se ha dado cuenta que en su infancia, en su juventud, deshonró a sus padres, se tiró todos los años posibles,
siempre los deshonraba con las calificaciones, era grosero con ellos, rebelde, les levantó la mano, los gritaba, hablaba mal de ellos ante sus compañeros o aún lo sigue haciendo. Y piensa que no le va a pasar nada en su vida, aunque esté deshonrando a sus padres. Así que mire, cuando no tengamos algo bueno que decir de nuestro papá o de nuestra mamá, ¿sabe qué? Póngale cremallera a su boca, pero no ande a todo el mundo contándole, es que mi padre, y todo el mundo sabe que su papá fue un sinvergüenza. Oh, porque la tarea de nosotros es cuidarle la imagen a papá, así haya sido malo, si queremos que nos vaya bien. Y luego dice la Biblia, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra que Dios te da. O sea que una de las consecuencias de deshonrar a los padres es la muerte temprana. La muerte antes del tiempo es estipulado por Dios. Muchas personas, por estar deshonrando a sus padres, están buscando una muerte temprana. Y que les vaya mal en sus negocios, que le vaya mal en todo lo que emprenda. Y ven uno que le está yendo mal en el matrimonio, pero siguen maldiciendo a sus padres. Entonces, ¿qué debemos hacer si hemos deshonrado a nuestros padres, mis amados? Ayúdenme ustedes a mí. ¿Qué debemos hacer si hasta hoy o en algunos momentos de nuestra vida hemos deshonrado a nuestros padres? Debemos arrepentirnos, porque eso es un pecado, porque es un incumplimiento de un mandamiento de la ley de Dios. A cualquiera de los dos padres o a los dos. Primero, arrepentirse. Segundo, pedir perdón a Dios, comprometerse con Dios a no volver a estar en ese pecado, a cambiar y restituir al agraviado. La Biblia dice que debemos restituir al agraviado. Al que le debemos honra, debemos restituirle honra. Al que le dañamos el nombre, debemos volverle a levantar su nombre. No se trata de decir mentiras, se trata de decir lo bueno, las cosas buenas. ¿Por qué tenemos que hablar lo malo de nuestros padres cuando tienen tantas virtudes y tantas cosas que podemos resaltar de ellos? Entonces dile a la persona que tienes al lado, arrepentirte, pedir perdón y devolver la honra. Di, arrepentirte, pedir perdón y devolver la honra. Y lo último que debemos, y lo siguiente que debemos hacer, y yo les recomiendo, cortar las maldiciones que han venido por haberlos deshonrado. Porque la persona dice, yo ya le pedí perdón a Dios, me arrepentí, ya comencé a hablar bien de mis padres, pero resulta que por haber hablado mal, vinieron demonios que afligen, que roban, que destruyen, y esos bichos están todavía ahí. Entonces, cortar las maldiciones significa atar, encadenar y echar fuera todos los bichos y demonios que hayan venido a mi vida por haber deshonrado a mis padres. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vuelven, recuérdeme, ¿qué debemos hacer si hemos deshonrado a los padres? Primero, arrepentirnos. Segundo, pedir perdón. Tercero, restituirles al agraviado. Y cuarto, cortar las maldiciones. ¿Y cómo se cortan? Atando, encadenando y echando fuera todo espíritu inmundo que haya venido a nuestra vida por ese pecado. Amén. O por esa deshonra. Yo creo que en Ecofamiliar practicamos mucho esto, y en los encuentros eso es lo que hacemos. Los que nunca han ido a encuentros, es un buen momento para inscribirse, para ir a ordenar esas cosas. Si usted está acordándose en este momento que tiene cosas, demasiadas cosas que hizo o habló contra sus padres, es una buena oportunidad para decirle, Señor, yo me quiero ir para el próximo encuentro porque quiero soltar todo eso. Ahora, no necesariamente tienes que irte a un encuentro.
Tú lo puedes hacer de rodillas en tu casa. Tú mismo puedes tomar la autoridad, pedir, hacer los pasos que hoy te he enseñado, y en el último paso atar y encadenar todo espíritu inmundo que ha venido, por ejemplo, con enfermedades, con escasez, con malos negocios, con ruinas, con problemas en los hijos, consecuencias de nuestros deshonras a nuestros padres. ¿Ustedes creen que un chico que pierde las materias en el colegio está deshonrando a sus papás o no? Claro que sí. Yo creo que no hay una cosa más vergonzosa para uno como papá que ir a recibir las calificaciones de los hijos y que los profesores le digan allá: los papás de Emanuel, por favor, esperen un momento que necesito hablar con ustedes al final. Siente uno, y se acerca a uno y le dicen: es que quiero decirle que usted tiene el hijo más espectacular del mundo. Para eso se lo dicen en público. Cuando uno lo hacen esperar afuera, al final es porque para no avergonzarlo públicamente, pero ya uno sabe que es una vergüenza pública. Es un mal reporte de sus hijos. Cuando le dice, llega una nota, tiene que ir el miércoles a tal hora al colegio. Pero si tengo reunión, estoy trabajando, estoy en la empresa. Tiene que ir a tal hora y si no, su hijo no puede entrar a clase. Peleó, hizo una indisciplina, fue grosero, incumplió, está haciendo algo mal. Entonces, automáticamente eso trae una deshonra, una vergüenza. Entonces, como papá uno dice: pero si yo le estoy dando todo, si me estoy trasnochando para que vaya, para que tenga el estudio, si estoy haciendo con mucho esfuerzo para levantar los recursos, para darle todas las cosas, y este sinvergüenza me sale con esto. Entonces lo que piensa uno inmediatamente es: no me ama, le importa cero todo lo que yo estoy haciendo, me está deshonrando y me está dañando la imagen delante del colegio. Qué vergüenza ante todos los padres. Claro que unas malas calificaciones son una deshonra a los padres. Perder un año, el colmo de la deshonra a los padres. Contestarle con gritos a los padres, deshonra a los padres. Desobedecerles a los padres, deshonra a los padres. ¿Hasta cuándo debemos honrar a nuestros padres? Siempre, siempre. Pero ¿hasta cuándo debemos de estar sujetos a la autoridad de nuestros padres? La Biblia dice que cuando Dios bendice el matrimonio, así dice la palabra en Génesis 2:23, por tanto, escúcheme bien, por tanto, o sea, por la siguiente razón, dejará el hombre a su padre y a su madre. Génesis 2:28, perdón, me equivoqué, 2:24. Por tanto dejará, leamos todos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, la única razón para que el hombre se vaya de la casa, para que el hombre salga bajo la sujeción de papá y mamá, bajo la autoridad de papá y mamá, es la que sigue. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, la única razón para que el hombre salga de la sujeción de la autoridad de sus padres es porque sale al matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Ahora, quiero contarles que cuando la persona es mayor de edad, obviamente tiene libertad para organizar su vida también y para proyectar su vida. Y si su hogar es un infierno, fíjese que es diferente. Sus padres no están sujetos a Dios, sino que han hecho de esa casa un infierno. La persona tiene el derecho de salir de ese yugo, porque el apóstol Pedro enseñó, porque no está bien obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Es claro eso? ¿O se los pintamos con plastilina? ¿Es clear? O sea, lo que el apóstol Pedro está diciendo es: a Dios hay que obedecerle por encima de los papás, por encima de las autoridades, por encima de todas las cosas, porque no es correcto obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. Amén. Los padres después de Dios son la autoridad. Pero si los padres están fuera de la autoridad de Dios, entonces ya no son autoridad, pierden la autoridad. Pensemos en esto. Se lo voy a poner en un solo ejemplo y cambiamos de tema. El papá es narcotraficante. ¿Está fuera de la autoridad de Dios? Ok. Y le pide a su hijo que sea narcotraficante. ¿Está bien que ese hijo le obedezca a su padre antes que a Dios? No. ¿Es claro? O sea, primero Dios, y por encima aún de nuestros padres está la obediencia a Dios. A Dios. Qué tremendo que es eso. Pero debemos entender eso. Y cuando el hombre se casa, estando en un hogar bueno, en un hogar sano, en un hogar de Dios, se casa, también sale de la autoridad de su papá, aunque su papá siga siendo un siervo de Dios, aunque su papá siga siendo el pastor de la iglesia. Pero si sus hijos se casan, salen de la autoridad de su padre a formar un nuevo hogar, el cual va a estar bajo su propia autoridad y la autoridad de Dios. Amén. Así es que funciona todo según la Biblia. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sigamos leyendo ese pasaje. Dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, la Virgen María no andaba haciéndole pataleta, o María no andaba haciéndole pataleta a Jesús. Ella guardaba eso en su corazón y decía: bueno, debe ser porque yo soy un poco campesina, no entiendo mucho el chino, pero su razón tendrá. Verso 52. Leamos todos. Y Jesús, ¿qué pasó? Crecía. ¿En qué? En sabiduría. ¿En qué más? En estatura. ¿Y en qué más? Y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, lo último que yo quiero hablar de la infancia de Jesús es que Jesús crecía. Por eso nosotros no nos podemos quedar bebés. Si queremos parecernos a Jesús, tenemos que crecer. No puede ser que nosotros sepamos la misma Biblia que desde hace 4 años cuando llegamos a la iglesia. No puede ser que nosotros tengamos el mismo conocimiento intelectual que hace 3 años que llegamos a los caminos de Dios. O sea, lo que se espera de un hijo de Dios es que vaya creciendo en sabiduría. O sea, que todos los días tenemos que estarnos preparándonos. A veces vemos que las personas que están a nuestro alrededor llegan y se meten con Dios y crecen.
Y nosotros nos seguimos con los mismos versículos bíblicos desde que éramos chinos. Recién convertidos, esa fue toda la Biblia que aprendimos y nunca más volvimos a aprender. ¿Qué hacía Jesús todos los días? Crecía. Dile a la persona que tienes al lado, tú también tienes que crecer. Dile, madura, papito, madura. Madura, crece. Y Jesús crecía en sabiduría. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? ¿Cuál es la diferencia? Es la pregunta que le estoy haciendo. Entre la sabiduría y el conocimiento. Conocimiento es lo que aprendemos y sabiduría es el temor a Dios. ¿Quién más da? ¿Quién dijo yo? En la forma como se aplique. ¿Cómo se aplique qué? El conocimiento, ok. Mire, le voy a decir esto. Yo he conocido personas que llegan a la iglesia y comienzan a estudiar la Biblia y se saben la Biblia al derecho y al revés. Y sus hogares vueltos a arepa. Tiene conocimiento, ¿cierto? ¿Pero tiene sabiduría? No. Entonces la sabiduría se lo voy a definir según versión Aníbal, o sea, es diccionario bíblico Aníbal. La sabiduría es el arte de aplicar el conocimiento de la palabra de Dios a mi propia vida. Porque si yo aplico la Biblia a mi vida, me vuelvo sabio. Pero si yo conozco la Biblia y me la sé al derecho y al revés, y el pastor está diciendo un versículo y yo lo termino primero, yo tengo conocimiento. Y yo escucho a otras personas que yo estoy diciendo un versículo y eso se lo recitan con todo el capítulo. Y después de que terminan el capítulo, eso hacen hasta un exégesis y todo un estudio profundo de homilética, de hermenéutica, de mayéutica y bueno, 10,000 cosas más. Farmacéutica. Pero va uno a mirar ese hogar y es destruido. Eso quiere decir que esa persona tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. Esto quiere decir que todo lo que sabe no lo ha bajado de aquí a aquí. O sea, ¿de qué sirve tanto conocimiento si no lo aplicamos a nuestra propia vida? Hay una norma que tenemos aquí en Ecofamiliar para pertenecer a la Universidad Gilead. Bueno, varias normas, pero hay una que yo le pedí a Dios que me diera sabiduría para aplicarla. Y es que las personas que estén estudiando en la universidad, aquí en Ecofamiliar, tienen que estar haciendo barca y ganando almas en la iglesia. Haciendo encuentros, sirviéndole al Señor en algún ministerio. Porque si no, se me volvería el problema más grande de la iglesia. Tener un poco de doctores en teología aquí que no saben ni ganar un alma, que no están pagando el precio de ganar un alma, de edificar un alma, de predicarle a un alma, de ir a sanar un matrimonio, de ir a consejería, de ir a un encuentro, de hacer un trabajo para Dios. El que solamente conoce, se vuelve un problema para la iglesia. Claro, porque yo estoy predicando acá y me equivoqué por alguna razón, o dije una cosa que en su teología no es correcta.
Entonces, ¿saben qué hace el doctor en teología? Esto. Y a veces yo veo personas en la iglesia que desde allá me hacen a mí. Lo que pasa es que no se dejan ver de ustedes, de mí sí. ¿Y se imaginan unos 40 como esa persona en las reuniones? Entonces yo les digo, ¿sabe qué, papito? Vaya y gane almas. Haga una barca y sufra lo que yo he sufrido. Y va a dejar de hacer esa boca que hace. ¿De verdad? Por eso no estoy de acuerdo con que una persona se esté preparando y se esté llenando de conocimiento en la mente, la cabeza, y no sea capaz de ni siquiera de predicarle a una persona. Eso es peligroso. ¿Saben qué termina pasando? Esa persona se termina yendo de la iglesia. Y en vez de haber ganado un líder, perdimos una persona. Por eso, el que está conociendo la palabra, la tiene que estar aplicando. Si yo sé que ganar almas es sabio, yo tengo que estar ganando almas. Si yo sé que si yo deshonro a mis padres me va mal, pues yo tengo que honrar a mis padres. Si yo sé que si soy infiel traigo consecuencias a mi vida, a mi matrimonio, a mis hijos, pues entonces ya no soy infiel, ahora soy fiel. Si yo conozco los versículos de la Biblia donde habla acerca de cómo debe ser el comportamiento de un cristiano, yo tengo que comportarme así. Si yo conozco la palabra, yo tengo que aplicarla, obedecerla, pero también enseñarla a otros. No hay una cosa que madure más a una persona que volverse papá. El día que nosotros nos casamos, mi madre, que era una mujer muy sabia, ella no conocía mucha Biblia, pero eso poquito que conocía lo aplicaba. Y entonces la volvió una mujer muy sabia. Y entonces me llama mi madre y me dice: mi hijito, la vida no cambia cuando una persona se casa, porque sencillamente cambia de una casa a otra y se va a vivir con la novia con la bendición de Dios. Chévere. Hasta ahí todo va rico. Pero el día que nace su primer hijo, ese día cambia la vida de una persona. Nosotros nos casamos y chévere. Sexo venteado, gloria a Dios. ¿Qué está pensando el novio ahí en el altar? Sexo, sexo, sexo. ¿Lo que está pensando? Luna de miel, luna de miel. En cambio ella está pensando: ay, mi prima no vino con el collar de tal, ay, mi prima no se puso el vestido rosado. No, mentiras. Tampoco la mujer es solamente así, pero el hombre sí. Solamente luna de miel, luna de miel. Y nosotros nos casamos y gloria a Dios, fue chévere, económicamente teníamos con qué vivir bien, entonces teníamos todo rico. Quedó la monita embarazada y qué lindo. Y comenzó a engordarse esa barriga, engordarse, 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 engordarse. Acuérdense que era Daniel. Y era una bolita con paticas ahí. Así. Está por acá más o menos. Yo para besarla tenía que cogerla de medio lado. La incomodidad de los últimos días del embarazo. Sin embargo, nosotros seguíamos enfrente de los jóvenes en la iglesia. Llegábamos a las 10, 11 de la noche, a veces hasta medianoche, y ella embarazada y no había problema. Claro, cuidando que no le fuera a hacer daño, etcétera, todo. Pero no había problema.
Pero nació Daniel. Y desde ese día en adelante cambiaron nuestras vidas. Yo dormía como una morsa. Ahorita que se fueron todos de la casa he vuelto a dormir así. ¿Sí? Y desde que nació Danielito hacía y yo salía corriendo desde mi cama hasta el cuarto del niño a ver si tenía la cobija pegada a la nariz, separársela un poquito, que no se fuera a atorar con las flemas, que no sé cuántas, y le daba una fiebrecita y era, corra para el médico, y luego que no se puede sacar, que entonces cuide lo que ya se acabó. Todo eso que hacíamos y que nos llegábamos a la hora que fuera, eso se acabó. La platica que antes tenía para comprarme mi loción Van Cleef que me gustaba, tocaba tomar la decisión, loción o pañales. Y yo pensaba, ¿pañales? Entonces conocí el menticol. Qué rico que es el menticol. Y lo mismo pasa cuando una persona, un cristiano, tiene un hijo espiritual. Cuando se atreve a tener un hijo espiritual, le aseguro que su vida nunca volverá a ser igual. Después de que se atreva a formar un discípulo, a ganar un alma para Cristo y a cuidarla como Dios manda, su vida va a ser diferente. Y entonces, en vez de ser un criticón de todas las cosas que se hacen, ahora se convierte en un conciliador y cuidador de sus hijitos, porque son los tesoros que Dios le ha regalado. Esa es la función del líder. Esa es la función del pastor. A veces hay personas en la iglesia que vienen con ministerios y dice, pastor, es que mi ministerio es decirle la verdad a la gente, porque yo sí, eso sí, proféticamente se las voy soltando. Y yo no me pongo a mirar si es de estrato o no es de estrato, y si es grande, chiquito, si es nuevo o viejo. Yo no le miro eso, se la suelto. Y entonces la gente no vuelve a la iglesia. No, esos ministerios yo no los quiero aquí. ¿Ustedes saben cuánto nos ha costado cada alma? ¿Cuántas trasnochas a los pastores? ¿Cuántas trasnochas a los líderes, a los guías de las barcas, para que una persona venga con un ministerio y ¡pam!, le dé una cachetada y lo saque de la iglesia? No, amémoslos, cuidémoslos como amamos a nuestros hijos y cuidamos a nuestros hijos. Le aseguro que con sus hijos no va a hacer eso. A sus hijos no le va a ir a pegar una cachetada para que se largue de la casa. Seguro que lo va a cuidar y va a tratar de que nunca se aleje de su hogar. Y eso es ecofamiliar, un hogar donde debemos aprender a cuidarnos los unos a los otros. Y si Dios nos ha regalado el privilegio de ser un padre espiritual, entonces cambia nuestra vida y se cambian todas nuestras prioridades. Entonces comenzamos a tener una reunión semanal con ellos. Entonces nos arrodillamos allá delante del Señor. Papito, dame la palabra que tú tienes para mis discípulos, para mi barca, Señor. No permitas que se me alejen, Señor. Tráemelos, Padre, que no me falten a la barca, Señor. Ayúdame, que no vuelvan a caer en el pecado, que no estén en necesidades financieras, papito Dios. Protégemelos. Como cuida uno a los hijos, así uno aprende a amar y a cuidar a sus discípulos. Por eso, si tu vida no ha cambiado todavía, yo quiero invitarte a que te vuelvas un ganador de almas, a que comiences a discipular a 1, 2, 3, 10 personas y a enseñarles la palabra de Dios. Y te aseguro que entonces te vas a volver una persona madura espiritual. Y ya no solamente vas a tener conocimiento acá arriba, sino que vas a tener que bajarlo y aplicarlo a tu vida, porque ahora tienes que ser testimonio para ellos. Ya no puedes volver a decir mentiras porque ahora tienes discípulos. Ya no puedes llegar tarde porque ahora eres ejemplo.
Ahora tienes que llegar a la barca, a preparar las sillitas del salón, a buscar salón para que tus discípulos lleguen. Ahora tienes que pasar por la tienda comprándote unos 3 panes para picarles con un tintico a los discípulos en la barca. Ahora tienes que cuidarlos, ahora tienes que llamarlos, ahora tienes que orar por ellos. Entonces, eso es una familia de verdad, donde cuidamos los unos a los otros. Y por eso el Señor nos enseña que en nuestra iglesia debemos ser cuidadores y ganadores de almas. Amén. Ganadores y cuidadores de las almas que Dios nos ha traído, y no los que las andan espantando. Ay, es que fulano de tal está fornicando, pues que se vaya. No, que no se vaya, que se convierta, que se arrepienta, pero que no se vaya. No, mi deseo no es que se vaya nadie en la iglesia. Estamos orando por todos los que están en el pecado, para que dejen el pecado, no para que se vayan de la casa. Porque la idea no es que se vayan de la casa, sino que se acerquen a Papá Dios y se arrepientan de sus pecados. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, vamos a estar compartiendo acerca de los maridos. Porque la Biblia dice que así el marido debe amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Acuérdense que estamos cogiendo ¿cuál modelo? Jesús. Y Jesús se presenta en la Biblia como el marido que amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces, de hoy en 8 días le vamos a hablar a los maridos que quieren ser como Jesús.